Reni en su radio. Asociación Nacional de Concesionarios Ford, asociados para servirle mejor. INCE, capacitando mejores venezolanos para Venezuela. Parque El Encanto y Jet Caribe, las alas del mar, presentan Reni en su radio. Amigas y amigos, muy buenos días. Desde Radio Capital y por las mejores 30 estaciones de radio del país, unidas en la más poderosa red nacional, tienen ustedes a Reni en su radio. Comentando el diario acontecer de la nación y del mundo, entrevistando a quien deba ser entrevistado, para la mejor claridad en la comprensión de los problemas del país y sirviendo a la nación, aquí está Reni. Amigas y amigos, tengan todas y todos muy buenos días. Hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Así vamos adiestrándonos. Hoy es miércoles. Ayer fue martes, espero que no te hayas apartado de tu casa ni te hayas embarcado. Buenos días, Martínez Alcalá. Me escribe un oyente diciendo que mis felicitaciones se refieren a que tenemos un gran programa en el aire y que va por partida doble. Esta felicitación porque escogiste la mejor emisora del mundo, ya que allí laboran grandes hombres como lo es Adolfo Martínez Alcalá, persona que no conozco, pero que admiro enormemente. El señor Ernesto Pérez Amaya, quien tiene un PhD en Ingeniería Electrónica. De modo que felicitaciones a mi querido amigo Martínez Alcalá, a quien estoy viendo sonriente, con la sonrisa que él recomienda al terminar su programa, y que se le va a quitar tan pronto entre en el tráfico. Me dice, sí, ya se le quitó. Ya te volvió. Me alegra, muy bien. Hablando de tráfico, por favor, observen las leyes de tráfico, del tránsito. No tiene sentido no observarlas. El otro día me pasó algo muy gracioso. En la autopista siempre hay alguno que otro, aunque en número mucho menor. Mis felicitaciones a todos los conductores que no se montan sobre las rayas y que observan las señales de tránsito. Mis felicitaciones y mi orgullo. Porque caramba, indudablemente, ustedes que están manejando en este momento tienen que sentir un orgullo especial cuando ven que ustedes ven una luz roja y se paran. Sí da una sensación de orgullo. Y cuando no se montan sobre unas rayas y cuando respetan los pasos de peatones. Como decía, estaba en la autopista del Este y hay una parte después del trébol de Altamira, viniendo hacia el este, donde la autopista se divide entre la que va hacia Chacao y hacia Prados del Este y la que sigue por la autopista del Este propiamente dicha, y allá hay una enorme raya, ¿verdad? Está rayado el pavimento en forma muy larga para ir separando el tránsito en forma racional, y nunca falta alguien que se monta por encima de las rayas. Perdón, estaba yo en mi automóvil, vengo por la autopista del Este, a mi derecha tengo las rayas, y de repente se me aparece un jeep, con un muchacho joven, bueno, un muchacho tiene que ser joven, con un muchacho manejando su jeep, cuña de las vacas. Y le da una furia a ese muchacho. Pero le dio furia porque no podía decirme nada. Con que sí, se quedó hablando así como solo y viendo las rayas y como deseando que el jeep de repente se elevara en el aire y se quitara y que no hubiera sucedido. En realidad su furia era más con él que conmigo, ¿no? Porque, digamos, lo habíamos sorprendido infraganti y se le había dicho, no vale la pena. Porque las personas que se montan sobre las rayas, especialmente en las autopistas, es muy importante cuidarlas, porque sí, por el flujo del tráfico. Las personas que lo hacen siempre serán vistas por los demás con ojos hasta de lástima, porque son personas que como que no comprendieran que uno tiene que manejarse dentro de ciertas reglas de juego para poder estar pues más tranquilos y no alterarnos innecesariamente. El número de automóviles no bajará, al contrario, subirá. Mientras más automóviles tengamos, más cuidado hay que tener con la observación de las leyes de tránsito. Lo cual me lleva, por asociación de ideas, a complementar lo que ayer hablé de las universidades.
El caso de la Universidad Central lo he estado analizando con personas ¿verdad? De perspectiva. Y entonces llegamos a las siguientes conclusiones. Número uno, ha habido un error, no de este gobierno solamente, sino de los gobiernos anteriores. Esto es un error que hay que atribuirlo también al gobierno anterior y al anterior del anterior. Es un error que viene desde hace por lo menos 15 años. El error ha sido en ignorar el crecimiento del país. Y al ignorar el crecimiento del país, no se hizo nada por tener una política universitaria e ir ampliando la Universidad Central de Venezuela. Grave error. Y este aquí que la Universidad Central de Venezuela, que fue fabricada para unos 7.000 estudiantes, actualmente tiene alrededor de 50.000. Podría admitir 10.000. Podría admitir 20.000 y ya es el doble, más del doble de aquello para lo cual fue diseñada. Pero sin embargo tiene más del doble del doble. Grave error porque no ha habido una política universitaria por parte de los gobiernos anteriores. De manera tal que se impone inmediatamente una revisión de esta situación para dentro de lo posible, al término de la distancia, en el tiempo que lleve ubicarla, diseñarla y construirla, hacer otra ciudad universitaria, no. Porque las ciudades, en la medida que crecen, como la ciudad de Nueva York, por ejemplo, realmente se hacen sitios poco agradables para vivir en ellas. Ampliar la Universidad Central, quizás hasta por facultades afines, por ejemplo, ingeniería y arquitectura, farmacia y medicina. Buscar sitios donde estas facultades tengan sus propios campos, tengan sus propios jardines, no ampliarla dentro de donde está, porque hay edificaciones que se han construido como paliativos de ese crecimiento poblacional de la Universidad Central, y lo que han hecho es afearla y no han solucionado el problema. Bueno, que parte del problema en la Universidad Central es que los gobiernos no han previsto el crecimiento de la población estudiantil venezolana, y por lo tanto no han tenido una política universitaria, y por lo tanto no han hecho nada por ampliar la capacidad de la Universidad Central de Venezuela. Hablaba yo que decía que las universidades no son de goma, es decir, las paredes no son de goma, así como para que a medida que van entrando más personas se van con las paredes ampliando. No, señor. Luego esto se impone rápidamente una política universitaria en este sentido, de la cual no tenemos noticia. Yo no sé si alguno de ustedes tiene noticias con respecto a esto, pero yo no tengo noticias. A nivel público no lo hay. Información en este sentido no la ha habido, y que yo sepa no hay planes inmediatos, urgentes, para solucionar el problema de capacidad de la Universidad Central de Venezuela. Es como que en una casa hecha para una familia de 5, de golpe están viviendo 20 personas. Naturalmente van a vivir en el living, van a vivir en el recibo, pues van a vivir en el patio. Entonces ese hacinamiento ya por sí crea problemas. Esto lo asocié con la cuestión del tránsito. Siempre va a haber más automóviles. Entonces por eso es que siempre hay que tener mayor observación de las leyes de tránsito, porque si además de que hay hacinamiento en las autopistas, si además de que hay hacinamiento en la Universidad Central, no se respeta el mutuo convivir, no se respetan las reglas de juego, entonces es mucho peor, se multiplica el efecto. Yo creo que alcanza proporciones geométricas. De manera tal, pues, de que ese es el primer gran error. El segundo gran error que ha habido, y que también es corregible, porque estamos ofreciendo soluciones, es que haya examen de admisión. No, el hecho de que no haya examen de admisión significa que cualquiera puede entrar, y eso no es razonable. Todas las universidades del mundo tienen exámenes de admisión. ¿Por qué? Porque para comenzar tiene un efecto inductor en los estudiantes a nivel de liceos, que saben que si no van bien preparados no van a poder ingresar en una universidad. De esta manera, pues entró cualquiera, simplemente porque nació. Es decir, su único mérito para entrar a una universidad es que nació. Eso no puede ser, porque es casi como la negación al esfuerzo del que sí se prepara y sí busca tener buenas calificaciones. Entonces es una especie como de ignorar aquel esfuerzo por una parte, y casi hasta como un premio a la flojera y a la impreparación. No solamente eso, pues un muchacho en un liceo tampoco se va a matar preparándose mucho, porque total, con que tenga 10 ya él puede entrar en la universidad, y eso no es razonable. De manera tal, pues, que se impone una política universitaria urgentemente para ampliar la capacidad de la Universidad Central de Venezuela y aliviarla, sacar de allí
para esas nuevas construcciones, para esa ampliación de la universidad, sacar por lo menos a 30.000 estudiantes, por una parte, y por otra parte se impone el examen de admisión. Y un tercer punto, que lo dejo de último porque ya este es un tercer punto que se está prolongando hacia los liceos, los partidos políticos, que toman la Universidad Central como su plataforma, digamos así, y conste, no estoy hablando de la apolitización estudiantil, porque eso es imposible. No es eso, es cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Las aulas son para estudiar. Y cómo no, pueden tener reuniones políticas, qué sé yo, en la plaza frente al aula magna, ¿no? Pueden tenerlas, siempre y cuando no molesten las clases. Porque, repito, es tan absurdo tomar toda la universidad como un enorme escenario político para toda clase de manifestaciones, además extemporáneas que molestan las clases, etcétera, etcétera. Eso es tan absurdo como decir, no, yo voy a dormir en la mesa del comedor y en cambio voy a almorzar en la maleta del automóvil. Porque cada cosa está hecha para cada cosa, ¿no? Subvertir todo eso es crear el caos, la confusión, y añadir esta confusión y este caos al que ya existe por el hacinamiento que hay en la Universidad Central, que fue hecha para 7.000 estudiantes y tiene alrededor de 50.000, por imprevisión de los gobiernos que no han tenido una política universitaria en el sentido de ampliar nuestra primera y principal universidad, que es la que trae sobre sí la más gloriosa tradición de todas las universidades, y por eso es que me molesta y me duele más lo que pasa en ella. Por eso es que dentro de esta situación pues, de hacinamiento se impone un mayor orden por parte de profesores y estudiantes. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo. Lo contrario es el caos, es decir, es lo que está pasando, es que el joven que quiere prepararse y estudiar lo encuentra cada vez más difícil a pesar de que no hay examen de admisión. ¿No? Que ese es el resumen del problema y ahí están las soluciones. Y decía los partidos políticos que no solamente tomaron pues toda la universidad, tomaron el baúl, la maleta del automóvil para almorzar, tomaron el baño como biblioteca, en sentido figurado. O sea, invirtieron todos los valores ahí adentro, sino que los partidos políticos ya tienen hasta fracciones a nivel de liceos. Ya están en los liceos. De continuar así, pues me imagino yo que deben de estar preparando las fracciones en primaria y por supuesto en kindergarten, ¿no? O sea, ya la politización ya llevada al máximo extremo sin importar las consecuencias. Viendo la prensa veo que no será modificado el decreto 2228 de las nuevas medidas económicas y añade, el Consejo de Ministros decidió la promulgación de un instructivo para explicar y ampliar los alcances del decreto 2228. Hemos hablado de que es necesario un segundo avalúo para, digamos, el costo final de la obra, incluyendo intereses, y sobre eso un 30% de la proposición que hemos estado haciendo aquí prácticamente desde cuando fue promulgado este decreto. Sin embargo, y aquí dice que no será modificado. Pero me llama la atención el subtítulo. El Consejo de Ministros decidió la promulgación de un instructivo para explicar y ampliar los alcances del decreto 2228. Ahora, eso sí, no va a ser modificado. No entiendo cómo es posible que lo vayan a ampliar sus alcances sin que sea modificado. Es como decir, yo voy a ampliar la casa, pero no le voy a hacer ninguna modificación. A menos que sea, bueno, ya saben, yo dije que no va a ser modificado y efectivamente no lo modifico. Ahora, eso sí, lo amplío. No lo entiendo muy bien, pero en fin, si es simplemente por demostrar que las cosas se sostienen, pero lo modifican a través de una ampliación, está bien, no importa. Lo importante es que lo amplíen, pues, y que lo amplíen incluyendo ese segundo avalúo, que es lo que necesita la industria, y que no se perjudique la clase media, que es la que más se va a perjudicar a la hora de la verdad. Y con respecto a esto, un oyente del señor Mir escribe una carta muy interesante. Él propone aquí unas soluciones que yo no las he analizado en el sentido de recomendarlas o no recomendarlas, pero es una opinión de una persona preocupada y vale la pena divulgar esta opinión hasta para que ustedes mismos, amigos oyentes, también lleguen a sus propias conclusiones. Matilde. La carta dice así: estimado amigo Reni, preocupado por el acontecer nacional y ante la ausencia de información
sobre la reglamentación del decreto recientemente promulgado por el ciudadano presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, en lo que refiere a la venta de apartamentos en propiedad horizontal, me gustaría expresar lo que a mi modesto entender podría ser la solución en cuanto al avalúo por parte de la banca hipotecaria en los créditos para vivienda. Edificios a estrenar o con menos de 10 años. Pienso que el avalúo no debería ser sobre un precio único, sino que debería clasificarse en, por ejemplo, A, B y C, dependiendo esta clasificación del valor comercial de los terrenos según el sector residencial en que estén ubicados, así como el tipo de materiales a usarse en la obra, acabados, equipos, instalaciones, servicios, áreas verdes, áreas sociales de uso común, tipo de estacionamiento, etc. Esta clasificación podría ser: parte A, apartamentos clase media alta, aproximadamente a bolívares 2.500 el metro cuadrado de avalúo, más el 30% de utilización de comercialización, para desestimular la construcción de este tipo de apartamentos. Se limitaría el plazo de amortización y se subirían los intereses bancarios, inicial 40%. B, apartamentos clase media, aproximadamente a bolívares 2.200 el metro cuadrado de avalúo, más el 30% de utilidad de comercialización. A este tipo de apartamentos se le fijaría un plazo máximo de crédito de 15 años. Las ganancias de los constructores y vendedores no estarían exentas del impuesto sobre la renta y la inicial sería del orden del 25%. C, apartamentos de interés social de 2 o más dormitorios, área mínima de 65 metros cuadrados. El precio del avalúo sería de bolívares 1.500 el metro cuadrado, más el 30% de comercialización decretado. Creo que esto sería una forma de regular las ventas más acorde con la realidad nacional de costos y mercado, que evitaría el descontrol que va a formarse en las ventas de apartamentos actualmente en tramitación o en construcción y a su vez no desestimularía a la industria de la construcción controlando los precios a un nivel razonable. Me tomo la libertad de dirigirte esta carta en primer lugar porque conozco sobradamente tu integridad de venezolano preocupado por los grandes intereses nacionales. En segundo término, porque creo firmemente que de compartir mi criterio, tienes a tu lado los medios de comunicación para emitir tu opinión, una de las pocas voces que en este país es escuchada y respetada por los gobiernos, cualquiera sea el origen político de ellos, cosa que para un ciudadano común es empresa casi imposible. Gracias por haberme cedido parte de tu invalorable tiempo leyendo esta carta de quien, sin conocerte personalmente, se toma la libertad de llamarte amigo, porque así lo siento y porque hacen falta muchos hombres como tú en este país que sientan a Venezuela y a sus problemas, pero que además hagan algo por solucionarlo. Atentamente, Vicente Enrique Mir. Bueno, muchas gracias por los conceptos, señor Mir. Y efectivamente, pues su opinión es una opinión que se ve que la ha meditado, que la ha estudiado, por eso la hemos divulgado tal como era su deseo. Vamos a hablar de El Encanto. Disfrute del parque El Encanto sin destruir el encanto del parque. Hay puestos para todo el mundo en este tren. Aprovechen las venideras vacaciones escolares. Se le recomienda a los niños sembrar pepas de mango. Siembren sus mangos en todo el parque El Encanto. Y por cierto, toda persona, dentro de 3 meses, toda persona que lleve un árbol con una altura mínima de 30 centímetros, un árbol frutal, tendrá pasaje gratis. Porque eso es para hacer más bello el parque. Y vean ustedes entonces, señora, qué feo si usted es de la que va y arranca las matas para llevárselas. No se robe las matas, déjese eso, ya lo sabe. El parque El Encanto es una delicia. Sale de Los Teques, llame a su agencia de viajes favorita. Y entonces ellos le dicen a qué hora sale el tren, cómo se hace y dónde queda la estación que queda más allá de Los Teques. Es una delicia, esto es parte del tren que va al parque, es parte del tren que era Caracas-Puerto Cabello, un tren que fue rescatado en el año 68 por Enrique Tejera, que lo puso a funcionar, que le tiene un cariño increíble. Y todos los que hemos ido ahí vemos que aquello es bellísimo, aquello vale la pena. Amigo, y si decide ir a Margarita este fin de semana, ¿por qué no lo hace en el Jet Caribe Turismo de Margarita, las alas del mar? Y quiero recordarle, las oficinas del Jet Caribe en Caracas
Son en la avenida Este 2, Torre Los Caobos, al lado de la Cámara de Comercio, en los locales de Coraquerevi. Teléfonos 571-2686 y 571-3897. Y en Puerto La Cruz, en el Paseo Colón, Espigón Los Cocos, Turismo Margarita. Y los teléfonos son 081-63-840 y 24084. Jet Caribe, las alas del mar. Sí, señor, me adhiero totalmente a esa recomendación, vale la pena. Las alas del mar es una manera diferente de viajar. El solo hecho de hacer el viaje, por el viaje en sí, es una maravilla. Ahora imagínense, va directo a por la mar, y de por la mar directo a Puerto La Cruz, en solo hora y media. Jet Caribe, las alas del mar. Su concesionario Ford tiene la más completa línea de vehículos 1977. El majestuoso LTD Landau, el elegante Galaxy, las nuevas rancheras LTD Country Squire y Fairlane, y los totalmente nuevos Fairlane Coupé y Fairlane Brougham. Excelencia automotriz con nuevos detalles de lujo y confort. Visite a su concesionario Ford y consulte sus interesantes planes de venta. La más completa red de concesionarios garantiza su inversión. Continuamos con René en su radio. Acabo de recibir una llamada de Gustavo. No conoce quién es Gustavo. Pero él dice, yo soy el del Jeep. Lo que refería anteriormente. Me encanta porque nuestro país, chico, nuestro pueblo tiene un sentido del humor extraordinario. Y me encanta. Dice, el problema fue el de un Mercedes-Benz. De que un señor de 48 años andaba por la vía de 80 a 10. Y un señor de 60 por la vía de 60 iba a 20. Y después dice, las tortugas congestionan la vía y uno se tiene que montar en las rayas y caer en vaca por culpa de las tortugas. Y tiene, bueno, un momentico. Gustavo, vamos a ver las cosas como son. No necesariamente por culpa de las tortugas uno tiene que convertirse en vaca. Número uno. Eso de entrada. Pero por otra parte usted tiene razón. Vamos a hacer un mensaje que vamos a dedicarlo a las tortugas. Porque tan infracción es ir a una velocidad inferior por la vía de 80 como ir a 150. O sea que en eso tenemos que estar claros. Y no hay cosa más chocante que el que va por la vía de 80 a 40 kilómetros por hora y si uno le hace señal con la luz de que quiere pasar, saca el brazo izquierdo y le hace señas a uno de que pase por el techo. Eso es lo más, ahí es donde uno provoca realmente ahorcarlo, ¿no? Y donde uno desearía tener como un tanque de guerra para entonces hacer la prueba de pasar por el techo, ¿no? A ver si es posible. Bien, continuando, señoras y señores. Por cierto, se perdieron unas tesis de inglés, en inglés, de una muchacha que siguió su curso en Inglaterra y su posgrado lo hizo con esas tesis. No las puede volver a escribir. Entonces, esas tesis que están en idioma inglés no tienen precio, no tienen valor. Mira, el papel de donde se perdieron las tesis se quedó en la oficina. Bueno, pues se trae todos los días hasta que lo diga. Muchas gracias. Y entonces esto es algo sumamente importante para esta persona. En una plaza, ¿qué plaza fue, chico? Qué angustia. No me acuerdo en este momento. Pero en fin, no creo que haya muchas especies de cuadernos, llamémoslo así, escritos a máquina en idioma inglés que se hayan perdido en una plaza en Caracas. No creo que en cada plaza de Caracas se perdieron 3 tesis en inglés. Esta persona realmente, mira, una muchacha, repito, que se graduó, fue a Inglaterra, hizo un posgrado y ahora se le perdieron las tesis. Eso para ella es trágico porque es irreemplazable. De modo que por favor llamen aquí a Radio Capital si acaso encuentran estas tesis. Hay una hoy no me dio por hablar, hay una gratificación de 500 bolívares para que lo sepan. Aquí hay algo interesante, hemos estado hablando aquí, yo estaba protestando y siempre lo he protestado, de que seamos portavoces del tercer mundo. Es algo así como buscar el apoyo, pues, de una mayoría frente a las grandes potencias. Bueno, eso lo entiendo, digamos así. Pero lo que no entiendo mucho es que se nos subraye tanto el que somos el tercer mundo. Es algo así como una reafirmación, pues, de atraso. ¿Qué es el tercer mundo? Aquí hay una carta muy interesante del señor Abraham Sultán. Muy interesante.
porque hace una serie de consideraciones que debo leer para ustedes. Escuchando su programa de esta mañana, me interesaron sus comentarios sobre el llamado Tercer Mundo. Por si fuera de su interés, me permito transcribirle un comentario que el importante matutino argentino La Prensa en el año del 74 publicó bajo este título una significativa nota firmada por Alphonse Max. Desde hace algún tiempo está en boga nuevamente la expresión Tercer Mundo, como concepto colectivo para designar a las naciones que constituyen esa imprecisa unidad y que se encuentran en oposición tanto al mundo occidental y capitalista como al mundo oriental y comunista. Allí termina esa nota publicada en el 74 por La Prensa. Y sigue diciendo el señor Sultán: pero ¿existe verdaderamente este tercer mundo? ¿Qué es lo que une a estos países que supuestamente lo forman? Valdría la pena examinar esta situación. Una de las definiciones es política. No pertenece ni a la órbita de los Estados Unidos, ni de la Unión Soviética. Sin embargo, añade el señor Sultán, Yugoslavia y Cuba, por ejemplo, se describen a sí mismos como pertenecientes al tercer mundo, aunque nadie podrá negar sus nexos indisolubles con la Unión Soviética, mucho más fuertes que los de cualquier país occidental con los Estados Unidos. Una segunda definición, por el mismo razonamiento, diríamos que Venezuela está en la órbita de los Estados Unidos, según este razonamiento, pero por supuesto con nexos mucho menos fuertes que los de Cuba con la Unión Soviética. Una segunda definición se basa en la forma de su economía, ni capitalista ni comunista. Y dice el señor Sultán, otro absurdo, puesto que hasta ahora no se ha encontrado estructura económica que no sea o socialista, o comunista, o capitalista. Se trata entonces de países que están subyugados por los imperialistas de izquierda y de derecha. Si es así, ¿por qué no pertenecen a este grupo Hungría, Checoslovaquia, Polonia y otros? ¿Son países pobres los del tercer mundo que contrastan con los ricos de los otros dos mundos? Pues las naciones árabes, que son dueñas de la mayor parte de las reservas petrolíferas del mundo, están ahora tan ricas que no saben cómo invertir el oro de sus arcas en sus propios países y lo colocan en proyectos industriales, no en países más subdesarrollados, sino en los industrializados. Entre los países del tercer mundo hallamos los superpoblados y los de baja densidad demográfica. Subcontinentes con cientos de millones de habitantes como China e India, y pequeñísimas islas con unos cientos de miles de habitantes como Mauricio, Maldivas, Barbados, etc. Su cultura, religión, costumbres, lenguas, tradiciones y orígenes étnicos son completamente distintos. Entonces, ¿acaso tendrán formas similares de gobierno? Pues tampoco. Entre los países del tercer mundo se cuentan Arabia Saudita, país monárquico de estructura feudal, Cuba, gobernada por un dictador comunista, democracias representativas como Colombia y Venezuela. ¿Los países del tercer mundo son menos avanzados en su industrialización y su técnica? En general sí, pero podemos comparar un país de industria avanzada como la Argentina con la República Centroafricana o Chad, por ejemplo. Las relaciones entre países tan dispares por fuerza tienen que permanecer restringidas principalmente al plano de la política internacional. Las naciones desarrolladas siguen siendo aún, para la Argentina, los socios comerciales y suministradores de tecnología por excelencia. Pero sin duda, los países del tercer mundo son un conjunto en cuanto se refiere a su pacifismo que se manifiesta en ellos unánimemente. Tampoco. Los hechos lo desmienten. La India, que hace poco hizo explotar su primera bomba atómica, mientras la mitad de su población pasa hambre, se ha apropiado de Goa, pequeño enclave portugués, ha atacado al Pakistán y más recientemente anexado al pequeño e indefenso Principado de Sikkim. La actitud de los países árabes frente a Israel no es precisamente pacífica ni conciliadora. Ninguna guerra desde la Segunda Guerra Mundial ha sido tan sangrienta como la de Biafra, un pueblo que, igual que Katanga, deseaba ser independiente, pero no lo logró. A sus deseos de autonomía se opusieron no los amos colonialistas de ayer, sino dos naciones independientes del tercer mundo, que son Nigeria y Congo, hoy Zaire, respectivamente. Según el Consejo Mundial de Iglesias, los países del tercer mundo son antirracistas. Sin embargo, en Uganda y Kenia, decenas de miles de habitantes de origen asiático fueron expulsados y hasta asesinados. En Tanzania, los negros asesinan a los árabes. En el Sudán, los musulmanes maltratan y subyugan a los negros.
En Ruanda, la tribu de los Bahutus, pertenecientes a la raza Bantú, han matado a decenas de miles de Watusis, raza amítica. En Burundi, en cambio, los Watusis han masacrado a los Bahutus. Resulta tan poco atrayente este tercer mundo como inexplicables sus defensores y propagandistas. De usted muy atentamente, Abraham Sultán S. Señor Sultán, lo felicito por su carta. Un análisis que mueve a reflexión. Bien, continuamos, señoras y señores. Vamos a identificar la estación. Tengo un invitado para hoy. Y antes del invitado voy a leer parte del editorial de la revista Resumen, o sea, Jorge Olavarría. Ya volvemos.